Francisco, disculpa, ¿está preparada la diapositiva? Buenas tardes. Hoy día ya vamos a ver la última clase de retrato y nos vamos a enfocar ya en lo que es las expresiones faciales. Voy a comenzar primero explicando a grandes rasgos qué es lo que se entiende como expresión facial y luego, ¿cierto?, vamos a ir viendo algunas cosas que después vamos a realizar ya para el dibujo de la práctica hoy día. En la segunda diapositiva. A modo general, entonces, las expresiones faciales se entiende como un tipo de comunicación no verbal. ¿Ya? Significa, ¿cierto?, que el gesto a través de diferentes muecas o gestos o expresar un tipo de emoción a través del rostro, todo eso se integra dentro de las expresiones faciales. ¿Ya? Entonces hay dos ejemplos. El primero es de una acuarela, ¿cierto?, donde hay una representación de un gesto, porque ahí también se pueden incluir las manos, ¿ya? Y en el caso también, ¿cierto?, de las emociones, ahí ya hay una contracción de los músculos del rostro. Ya ahí vamos a ir viendo también algunos tipos de emoción importantes, pero antes también es necesario explicar un poco cuál es el concepto de emociones, ¿ya? Porque no viene a ser lo mismo que un gesto, el gesto está más relacionado a lo que es el lenguaje corporal. Pero las emociones en el fondo viene a ser expresar de esta forma, ¿cierto?, no verbal, algo que viene básicamente de una percepción que nosotros ya sea, ¿cierto?, vemos o el contexto de algo y reaccionamos frente a eso. Y bueno, un psicólogo define las emociones como un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y objetivos, mediadas por sistemas neuronales y hormonales que, y 4 puntos importantes ahí, pueden dar lugares a experiencias efectivas como sentimientos de activación, de agrado o desagrado, de ahí es donde conocemos, ¿cierto?, las emociones positivas o negativas. También generar procesos cognitivos tales como efectos perceptuales relevantes, valoraciones y procesos de etiquetado, generar ajustes fisiológicos y dar un lugar también a una conducta que es frecuentemente, pero no siempre, expresiva, dirigida hacia una meta y adaptativa también, ¿ya? Eso se define entonces como las emociones. En la siguiente diapositiva aparece la ilustración de tipos de expresiones faciales, ya sea de emociones positivas o negativas. ¿Ya? Los primeros rostros, ahí aparece, ¿cierto?, como la expresión, vemos, de la mujer en estado, ¿cierto?, sonriente o feliz, ya la emoción de la alegría y también de una sorpresa como sorpresa positiva. Ya la última imagen donde aparece ahí el rostro como con la boca abierta. En la cuarta imagen ahí también, ¿cierto?, aparece el rostro de la mujer ya con la boca abierta también, que es un estado ya de euforia, de alegría máxima, y vemos que también, bueno, ahí voy a ir explicándole en detalle cómo va cambiando también la musculatura del rostro a medida, ¿cierto?, que se van realizando estos diferentes tipos de expresiones. Y en la imagen de abajo aparecen también 5 rostros donde está, ¿cierto?, ya estas emociones de desagrado, de enojo, de miedo, ya la ira también, el llanto, la tristeza, la duda, también ahí, ¿cierto?, en la última imagen. En la siguiente diapositiva, ya explicarle un poco más en detalle, ¿cierto? Les puse ahí un rostro que estuvimos dibujando, ¿cierto?, la segunda clase, y el rostro de al lado con una expresión ya de alegría, que en este caso, ¿cierto?, les marqué ahí, que aparece la modificación en este caso, algunos elementos del rostro. Primero los ojos, vemos que los ojos se achinan más, ya también se generan algunos pliegues
por lo menos ahí de lo que se conoce como las arrugas, ¿cierto? En la parte de los ojos, donde termina ahí abajo las cejas. Las aletas de la nariz también se ensanchan cuando uno sonríe y hace que las mejillas también se levanten, ¿ya? En el caso de los pómulos ahí se levantan cuando uno sonríe. Además, ¿cierto? Aparece otro elemento del rostro cuando se expresa felicidad, que son los dientes. ¿Ya? También ahí, ¿cierto? Y no solamente, como les decía, en la parte de la boca, o sea, perdón, de la nariz, la aleta de la nariz se ensancha, sino que también la boca. ¿Ya? La boca también es como que se agrandara más hacia los lados, cuando sonríe, ¿cierto? El rostro. La siguiente imagen, aparece también ahí dos personas, pero en vista de perfil, que están sonriendo. Y cuando estuvimos trabajando, ¿cierto? El dibujo de perfil, lo que se nota acá, ¿cierto? Bastante la modificación de la expresión facial es la boca, ¿ya? Porque también, ¿cierto? Vemos que se agranda también el espacio donde ocupamos, ¿cierto? Cuando dibujamos una vista de perfil de los labios. Y además, ¿cierto? También se logran ver lo que es los dientes. Lo mismo pasa con la nariz, ¿cierto? Ahí de perfil, que también vemos que cuando las personas están sonriendo, también como que al momento de ensancharse la nariz, también toma como cierta... el dorso de la nariz, en el tabique, ¿cierto? Como que llegas a tomar cierta curvatura. Ya eso también pasa porque la nariz se ensancha, por lo menos las aletas. ¿Ya? Y también ahí los párpados, ¿cierto? Caen un poco en vista de perfil. En la siguiente imagen también es una expresión facial de tristeza, ¿ya? Y aquí no necesariamente, ¿cierto? Tiene que ser vista la tristeza con los ojos abiertos, también acá, ¿cierto? Aparece un esquema de una mujer con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que pasa acá también? ¿Ya? ¿Qué es lo que se modifica? La expresión de los ojos, y vemos que en las cejas también, ¿cierto? Hay cierto, el músculo ahí de las cejas como fruncido, y la boca, ¿cierto? También, a diferencia de la emoción de la alegría, ¿cierto? La boca va dibujada hacia abajo, ¿ya? Aquí está semiabierta la boca, pero también puede ir la boca cerrada, pero los labios van más en dirección hacia abajo, ¿ya? No se nota tampoco tan marcados los pómulos. Vemos, ¿cierto?, que solamente en el caso de la alegría ahí se levantan los pómulos cuando los labios hacen ese gesto de sonreír. La siguiente imagen aquí muestra también, ¿cierto?, ya otros cambios faciales, que es cuando una persona, ¿cierto?, está enojada, ya la ira viene a ser en este caso esta emoción, y también vemos que los músculos de las cejas se contraen también, y cierto, ahí se nota más marcado entre el espacio que hay entre las cejas, ahí se nota también marcado, cierto, que cuando hacen este gesto de enfado, y también lo otro que les iba a comentar de las cejas, que se inclinan inconscientemente como hacia abajo, ¿ya? Van como hacia abajo las cejas. La nariz también, muy similar a cuando uno sonríe, pero en este caso, ¿cierto? Cuando uno está gritando, en este caso está enojado, también las aletas nasales se modifican, ya van como inclinadas también hacia abajo. La boca también ya aparece abierta, muestra también los dientes, y en el caso, ¿cierto? También otra expresión negativa es que los dientes aparezcan juntos, ¿ya? Se ven los dientes, pero es como si uno apretase los dientes ahí, ¿cierto? En esta expresión. La siguiente imagen, el que es la imagen de sorpresa, ¿ya? Acá también dos elementos que cambian son los ojos, y acá los ojos, ¿cierto? Bueno, en este caso, en este ejemplo, está la mujer mirando hacia abajo, pero vemos que los ojos están muy abiertos, ¿ya? Entonces en el gesto de sorpresa uno como que abre los ojos, ¿ya? La expresión, y también, ¿cierto?, la boca. El dibujo, ¿cierto?, ahí va a ser un poco más circular.
En el caso de la nariz es muy similar también al tema a la segunda que vimos. Espérenme, déjenme mencionar. La de tristeza, ¿ya? Cuando uno trabaja ahí el gesto de sorpresa es muy similar las aletas nasales al gesto de tristeza. La siguiente imagen. Bueno, ahí también les puse un ejemplo de un dibujo con una expresión de miedo, que la diferencia ahí, ¿cierto?, de la sorpresa, los ojos ya aparecen como mucho más, como el globo ocular en el fondo es como que se saliera casi del rostro, ¿ya? Por esa expresión como de pánico. La boca también puede ir abierta, como expresión de sorpresa, así, o entreabierta también. Y ahí les puse una cita de un psicólogo, Paul Ekman, que él habla un poco de que la expresión facial en el fondo viene a representar todo lo que no es dicho con las palabras. Ya muchas veces nosotros podemos estar enojados, pero si nos preguntan qué nos pasa, ¿cierto? Decimos no pasa nada, pero nuestro rostro, ¿cierto?, nos puede delatar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿cierto?, con la expresión facial, que hay muchos tipos de expresiones faciales. Y lo que dice también en la cita, que las palabras, bueno, que las expresiones faciales, hay más expresiones faciales diferentes que las palabras que existen en la lengua, para nombrar una emoción cualquiera. El rostro ofrece un mapa de señales sutiles y de matices que el lenguaje no ha podido trazar en palabras únicas. Y eso se refiere, ¿cierto?, también como dice el dicho, las imágenes valen más que 1000 palabras y nuestra expresión facial también así lo acepta, ¿ya? Como nuestro gesto, ¿cierto?, nos puede decir mucho de nosotros o de nuestro estado de ánimo. Eso entonces en cuanto a la expresión facial, bueno, la parte del dibujo es importante, ¿cierto?, que les vuelva a explicar un poco lo de la segunda clase, hacer, ¿cierto?, el esquema de la vista frontal primero para que puedan hacer los ejercicios. Y la actividad de hoy día no necesariamente es que realicen el huevo, ¿cierto?, con el rostro, sino que solamente tratar de dibujar las expresiones de lo que acabamos de ver, algunos tipos de expresiones. Ya puede ser expresiones positivas, de gestos, emoción, o expresiones negativas, emociones negativas. Les leo la actividad. Realizar ejercicios de dibujo de distintas expresiones faciales del rostro en vista frontal, de perfil o en 3/4. También los voy a ayudar ahí en la pizarra con algunos ejemplos, ¿ya?, de cómo irían las bocas abiertas, en un caso que está un gesto de grito, desesperación, o de los ojos, ¿cierto?, en el caso de emoción de miedo o de tristeza, ¿ya? Entonces, esa va a ser la actividad del día de hoy. Tratar de por lo menos hacer varios ejercicios solamente de elementos del rostro, ya no es necesario que hagan el rostro completo, sino que los ojos, nariz, boca, con las expresiones faciales. Francisco, ¿le puede dejar la última diapositiva? Ya que es como el ejemplo ahí de lo que vamos a trabajar hoy día. No necesariamente tienen que hacer lo que se mostró ya. Igual, por ejemplo, como les digo, hay muchas expresiones faciales, hay muchos tipos de gestos, hay muchos tipos de emociones, cómo ustedes las asociarían, ¿cierto?, en el dibujo, considerando lo que se mostró recién. Y también, ¿cierto?, si ustedes lo desean, en sus casas, pueden ir haciendo, ¿cierto?, con un espejo, haciendo algún gesto, alguna mueca también para poder ver, ¿cierto?, qué músculo se va modificando en el rostro. También aquí pueden usar un espejo y hacer algún gesto, ¿ya? Porque las muecas también son parte de la expresión facial, vienen a ser como los gestos, ¿ya? Más parte ahí de los gestos. Voy a... ¿Ah?
Esa imagen, sí, la deja ahí como ejemplo. Esa imagen va a quedar ahí como ejemplo, igual por si quieren hacer uno de los ejemplos, ya porque ahí muestra solamente los elementos del rostro, muestra cómo cambian los ojos, la nariz, ¿cierto? Y la boca, en expresión de enojo, de sorpresa y de tristeza, también como de sorprendido en la primera, o como de duda, un gesto como de duda. Yo mientras voy a hacer unos ejercicios ahí recordando, ¿cierto? La clase 2, que era dibujar de la línea a la forma, ¿ya? ¿Cómo sería, cierto, dibujar bocas, pero ya bocas abiertas, ¿cierto? En diferentes tipos de vistas. En vista frontal, por lo menos la boca, recuerden que utilizábamos un rectángulo. Y la línea horizontal que divide este rectángulo dependía de si los labios superiores o inferiores iban a ser más gruesos que uno o el otro. También, ¿cierto? Una línea vertical que divide más o menos hasta la mitad en el rectángulo. Y luego trazar estas líneas, ¿cierto? Que iban a dar forma a los labios. Ese era el ejercicio de la clase número 2. Ahora, ¿cómo se vería esa boca, cierto? En expresiones que les acabo de mostrar, ¿ya? Que sería, podemos utilizar, cierto, con ayuda del rectángulo. La diferencia acá, si yo quiero hacer, por ejemplo, una boca que esté entreabierta, me voy a guiar por estas dos divisiones que yo hice, ¿ya? Pero la diferencia acá es que voy a afinar un poco más los labios para que dar ese espacio para mostrar ahí, ¿cierto? Que la boca va a estar entreabierta y también el espacio de los dientes. De hecho, cuando está más entreabierta, se acorta un poco más la boca. ¿Ya? Van acortando un poco más la boca a medida que van abriendo. Si va a llegar, ¿cierto? A gesto de sorpresa, en este caso, ¿cierto? En sorpresa ya la boca está abierta del todo, utiliza un cuadrado. No, la línea va un poco más arriba. ¿Ya? Y así en vista frontal, la boca.
La nariz. Cuando hay un gesto de enojo, la punta de la nariz se ve más abajo que las aletas. ¿Ya? O en el caso de la alegría, ensanchan las aletas. Voy a hacer más. Bueno, los ojos es más fácil porque los ojos se alargan igual hacia los lados, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto? Si ocupamos el círculo, ¿cierto? Del globo ocular. Se vendría a ser como un ojo normal. El ojo sonriendo sería. Por ahí tenemos varios ejemplos. Yo veo la clase como va a ser muy... En las cejas, en ojo.
Eso es donde más se nota. Cierro ahí la boca de perfil. Sale del cuadrado. Expresión de alegría. ¿Alguien ha avanzado a alguna expresión que quiera mostrar? Y señalar ahí también qué tipo de expresión quiso representar en los ejercicios. Recuerden que tienen que hacer ejercicios en vista frontal, de perfil y en 3/4. ¿Ya? De ahí voy a hacerme un espacio para hacer algún tipo de expresión de 3/4. Ya que se recuerden que ese no es ni de perfil ni en vista frontal. Ya, ¿cómo sería arriba? A ver. Vamos a borrar la nariz porque la nariz no es tan compleja de hacer. Es más, las expresiones faciales se notan un poco más en lo que es las cejas, ojos y boca. ¿Sí? Ya lo vamos a mover ahí en el... Vamos ahí a ver. Jacqueline dice que es enojo. Ya. Enojo,
Bien. Por lo menos los ojos, o sea, perdón, en el ojo, ¿cierto? Las cejas tienen que estar dirigidas hacia abajo, ¿ya? Sobre todo ahí la contracción de los músculos que va entre la parte de la nariz, también ahí, ¿cierto? Pero sí se alcanza a notar que la dirección ahí de las cejas va en dirección hacia abajo, ya, bien. Estamos viendo solo la expresión. Astrid, dice que suspende. Bien, Astrid, sí se nota ahí bastante bien, por lo menos en los ojos y también en las cejas, también cierto, ahí vemos que en la ceja la dirección también va como una forma, no están rectas, pero como que hace un leve ahí, una leve forma hacia arriba, ¿ya? De las cejas. Pero bien también, muy bien la expresión de pena de Astrid. También pena, ¿cierto? Vimos acá un ejemplo de, bueno, recién vimos un ejemplo de pena con los ojos abiertos, pero también se puede expresar con los ojos cerrados, ya que también fue uno de los ejemplos que les presenté ahí. Súper bien, entonces, ¿cómo van ahí los ejercicios? Asombro. Asombro, bien, ¿sí? Es similar a sorpresa, los ojos bien abiertos, boca abierta también. Ya, entre asombro, miedo. Ya, El asombro y ahí de enojo también, sí. Las cejas vemos también ahí que se inclinan hacia abajo. ¿Ya? Me gustaría también que pudieran hacer alguna otra expresión facial que no haya aparecido en la diapositiva, sino que ustedes puedan, ¿cierto?, expresarla, ya sea mirando su rostro, haciendo alguna mueca, ¿ya? O algún gesto en el espejo. ¿Ya? Hagan ese ejercicio también. Ya, y pasar también a lo que es la parte ahora de la expresión facial, pero de perfil. Ya, no necesariamente frontal. Recuerden que el retrato es visto de por lo menos 3 vistas, las 3 vistas más comunes, que es de frente, perfil y 3/4. ¿Ya? Voy a borrar entonces esta parte porque veo que por lo menos da frontal, para hacerle algunos ejemplos de vista 3/4. ¿Sí? Paula, ¿todavía no ha hecho la expresión? Sí, pueden guiarse ahí con un espejo para hacer algún tipo de mueca, ¿ya? O también poner alguna otra expresión que no haya aparecido ahí en las imágenes. Porque son muchas, ¿ya? Hay muchos tipos de expresión facial. Por lo menos en emociones solamente, bueno, hay aproximadamente 21, si no me equivoco. Pero la expresión es cierto, los gestos ya hay muchos más. ¿Cómo, por ejemplo, podrían representar una expresión de sueño, de cansancio? ¿Cómo expresarían, por ejemplo, esa expresión? ¿Ah? Podría ser bostezando, pero ¿cómo lo llevan ahí al dibujo? ¿Qué pasa ahí con los ojos también? Los párpados caen, ¿ya? Cuando uno está cansado, ¿cierto? Los párpados también, ¿cierto? Como que caen. ¿Y cómo sería una expresión de asco?
¿Cómo podría ser una expresión de asco? Los que están conectados, ¿cómo se les ocurriría, cierto, que iría, cómo se podría representar en el dibujo la expresión de asco o de náusea, ¿verdad? ¿Cómo se podría representar ahí? Justamente lo que está haciendo con la frente. La contracción de los músculos de la frente, empiezan como a aparecer tres ahí, como unas hendiduras ahí en la frente, como oh, qué asco, así no, ¿ya? Entonces, por eso es bueno que lo practique con un espejo, y así van aprendiendo diferentes expresiones. Ya, tenía entonces ahora vistas de 3/4. En la boca. El gesto de sonrisa también. Ya saben que en el caso de 3/4 siempre una línea va ubicada no en el centro, sino que hacia el lado donde iría, ¿cierto?, la dirección del rostro, donde esté mirando. Sonriendo. Sorpresa. ¿Ya? Hacia el lado también. Recuerden que siempre esta línea vertical que ustedes hagan, con estas formas en simple, los puede guiar para poder hacer el dibujo. ¿Alguien más quiere mostrar más ejercicios que han hecho? Vamos a ver, poner acá en la cámara. Ya. Patricia, ahí muestra cara de cansancio. Bien, sí. Sí, están los párpados más caídos. Ya. La boca no hay mucha expresión. Aquí, por ejemplo, en lo que es el gesto de cansancio, sí, los ojos sí, es donde más se trabaja. ¿Ya? Disculpe ahí. Tranquilidad, Pati Ferber. Tranquilidad, bien, ¿ya? Tranquilidad está muy asociado también como, como un poco a la alegría, ¿ya? Ese semblante más de sonriente, bien. Astrid, me parece que asombra. De asombro también, súper bien. Más que sorpresa, es asombro esta expresión que hizo Astrid, ¿ya? También está
Muy bien trabajado esa expresión. ¿Ya? Se entiende más como asombro. Y eso es por el momento. Ya, eso hasta el momento. ¿De asombro? ¿O es de Es más asustado? como de sorpresa. De sorpresa. Sí. ¿Ya? Claro, más de sorpresa, porque cuando es un gesto de sorpresa, Ujú. los ojos y la boca están como muy abiertos. Ah, ¿Ya? ya. Ya. Ahora sí te entiendo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia ahí con el miedo? Porque con el miedo también los ojos están muy abiertos. La boca es la que cambia cuando hay miedo. ¿Ya? Ahí la boca, ¿cierto? Es como un gesto más de apretando los dientes o la boca entreabierta, más que así de, al menos que esté gritando. Pero ahí lo que es los ojos con sorpresa son muy similares. ¿Ya? Ya, o sea, esto es de sorpresa. Claro, Puede ser esos miedo ojos igual. podrían ser de sorpresa y de miedo también, pero con la boca más de sorpresa, claro. ¿Cómo podrías ahí modificar la boca para que fuera más de miedo? Ah, ya, como apelando más de tiempo. Claro, ahí ya podrían ser la boca como con los dientes apretados. Ya que entendió. Bien. Cansancio, bien. Sí, se puede representar también ese gesto como cansancio, con los ojos cerrados, ¿cierto? O si fuese con los ojos abiertos también. Pueden ser los ojos entreabiertos para representar cansancio, o como les explicaba, los párpados superior también, ¿cierto? Están caídos para poder expresar lo que es cansancio. Ya, veamos. Ya, entonces les había puesto ahí en la pizarra también cómo serían los gestos, ¿cierto?, de la boca en 3/4, siempre guiándose por esta línea vertical, ¿ya? Que puede ser hacia la derecha del rectángulo o a la izquierda. En el caso, ¿cierto?, si está la boca abierta, mejor guiarse por un cuadrado. La tristeza sería... los labios hacia abajo. Y también. ¿Alguien pudo dibujar la expresión de asco? Ya, bien también, una de las formas, ¿cierto?, como les comentaba, de representar la alegría es cuando los ojos se achinan, las aletas de la nariz se ensanchan y también, ¿cierto?, en la boca puede estar la boca ahí como dibujó Antonieta con los dientes juntos, también con los dientes separados, también los labios también ensanchados sin necesidad de mostrar los dientes, ¿ya? También es representar un estado de alegría, ¿ya? O de estar contento en el fondo. Bien también, Antonieta.
Ahí es como... Falta el segundo más de tiempo. Sí, ahí ya se nota más que es miedo. Un poquito. Sí, como de susto, sí. Empieza ya con... Bien. Más o menos. Vamos, muéstralo acá para que lo vean los demás Y aquí Paulina hizo un dibujo de sorpresa primero, ya porque le explicaba también que para hacer la expresión de sorpresa los ojos están muy grandes y la boca también, cierto, parece abierta, y en el caso del miedo también los ojos son casi muy similares a los de sorpresa, ojos muy grandes, pero la boca también, cierto, ahí puede aparecer como con los dientes juntos, ¿ya? O también lo que puede, lo otro que se puede, que puede modificar ahí la expresión de ¿cuál era la expresión de miedo? Sí. Las cejas. Ah, ya. ¿Ya? También las cejas ahí irían como hacia arriba. Irían como algo así, como así, ¿ya? Como hacia arriba, así. Claro, van como así, iría como la flecha que guía. ¿Ya? En expresión de miedo con los ojos grandes. Ah, claro. Pero en sorpresa también las cejas están como si estuviesen normales, pero lo que pasa es que cuando uno dibuja, la musculatura de acá es como que no aparece ninguna contracción de músculo, es como que está muy estirado acá. Ya cuando uno hace gesto sorpresa, porque como estaba trabajando más los músculos de acá de la mandíbula, la parte de la frente como que se estira. Entonces como ahí hace la diferencia, como por ejemplo lo contrario del enojo, que uno frunce acá el ceño de entre las cejas. Ya, eso más o menos. También ahora ejerciten un poco las vistas de perfil o 3/4, ¿ya? Para que después puedan también, ¿cierto?, tener esa posibilidad, no solo la vista frontal. Ya, vamos a ver el gesto de asombro. Sí, súper bien también el gesto de asombro, ¿ya? Que viene a ser también similar a lo que es sorpresa, ¿ya? Pero también acá los ojos en asombro también están bien exaltados en el fondo, ¿ya? Bien, Patricia, súper bien es el gesto. Por eso por el momento. Sí, más de asombro. Los dientes. Es que muy similar también ahí el asombro con 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 la sorpresa. Ah, claro. ¿Ya? Es como un poco más exagerado, vendría a ser como la expresión un poco más exagerada que sorpresa. Ya como que el globo ocular se abre un poco más. Ya vamos a esperar que puedan avanzar alguno en vista de perfil y en vista de 3/4.
También uno de perfil. Ya, sí. De asombro o de sorpresa también puede ser. Bien, también. El gesto, ¿cierto? Ahí vemos la boca entreabierta, los ojos también con el globo ocular muy abierto, que es ahí señal de asombro o de sorpresa. Alegría, bien también. Y acá se podría interpretar como una mezcla entre un estado como de alegría o de tranquilidad, pero también como de cansancio a la vez, ¿ya? Y es por los ojos. Vemos como que está como muy contenta y relajada, ¿ya? El dibujo, la expresión. Eso, gracias, Patricia. Antonieta envió. Ya. Sí, podría ser como, claro, una expresión de asco, bien, está la boca así como hacia abajo también la expresión, y mezcla también ahí un poco de enojo, ¿ya? Entre asco y enojo, que también se puede dar, ¿ya? Recuerden que la expresión no necesariamente es una sola, pueden ir unidas a dos palabras, ¿ya? Eso fue no. Eso ahí. Vamos a esperar también los dibujos de Paulina acá, que está presencial. De asombro. Ya, pero a ver. Bórrale la frente nomás. Sí, claro, sin el rostro, solo los elementos, claro, los tres elementos. Parece como un poco de asombro, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que lo quiero hacer de perfil. Sí, es y de la foto asombro. me salió como, no debería haberse notado eso. Por eso Se ve, también es como en 3/4, pero no tanto. Sí, 3/4 porque igual se alcanza a ver otra parte de lo, claro, se ve una parte, entonces sí, pero ya más inclinado hacia perfil. Más chiquito por eso, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Qué? Ya. Ya, Paulina. Ya ella aquí, ¿cierto? Paulina hizo un gesto de asombro, también de perfil, ¿ya? Bueno, entre perfil hay 3/4. Pero bien también, ¿cierto? La boca, cómo se vería ahí en vista de perfil de asombro. ¿Cómo sería también una expresión de grito? ¿Ya? Porque es diferente al asombro. Está la boca abierta, pero también ahí se modifica por lo menos el elemento de las cejas, ¿cierto? Ahí, en el caso del asombro, los ojos están más grandes, pero en el grito, ¿qué pasa ahí? Se puede gritar también con los ojos cerrados, ¿ya? También puede aparecer esa expresión con ojos cerrados y la boca abierta. ¿Ya? ¿Cómo sería ahí? ¿Cuáles serían las diferencias entre la sorpresa, el asombro o el grito? ¿Ah? Dos tipos de gritos. ¿Cómo? Un grito de ira y un grito de terror. Sí, también. Y ahí hay, claro, porque hay dos, ahí pueden haber más de una palabra. ¿Ya? Por ejemplo, recién Patricia hizo como un dibujo que expresaba entre cansancio y estar contento, o estar tranquilo. Entonces, se puede representar más de una palabra. Ya pueden haber ahí, por ejemplo, entre enojo o como hizo también Antonieta, asco y enojo también, una mezcla ahí de dos expresiones. También puede ser eso que dices tú, un grito de enojo y el otro, el grito de terror. De terror. Mezclar ahí también esas dos palabras. Ya, alguien que se atreva a dibujar, ¿cierto? Una expresión de grito. De grito
desesperado puede ser. ¿Ya? ¿De lado o de frente? Idealmente que sea de 3/4 o de perfil, porque ya han hecho varios de frente, entonces la idea es que puedan hacerlo. Sí, pues lo pueden hacer. Hay que abrir así. Imaginar algo, no sé, están viendo una película de una araña, algo que dé miedo. Y una expresión de indiferencia, ¿cómo sería? Porque ahí es más complejo. ¿Cómo sería una expresión de indiferencia? Sí. Ahí, pero igual ahí como que se mezcla un poco de como de una expresión más de despectiva, sí. Ya, entonces ahí como tarea para que después lo puedan hacer en sus casas más tranquilamente si no alcanzan ahora. Dibujar, ¿cierto? En las 3 vistas. También. Eso es como tarea. Las 3 vistas. La expresión de grito, indiferencia, era lo otro de asco. ¿Qué más, Paul? ¿Le ocurre otra? De desprecio, porque es diferente ahí. Desprecio. También de amor. ¿Cómo sería una expresión ahí de amor? De amor puede ser de cualquier tipo de amor, ¿ya? No solo a las parejas, sino que amor a la familia, a los hijos. ¿Cómo sería ahí esa expresión? Bueno, ahí tienen varios ejercicios ahí como tarea para que puedan ya practicar. Practicando, recuerden que un espejo les puede ayudar bastante para poder reconocer todo este tipo de expresiones que existen. ¿Ya? Ir ahí jugando
con los diferentes gestos ahí mirándose al espejo. Y además, ¿cierto? Cuando a medida que van practicando más, va a aumentar también la capacidad de observación. Y ahí van a fijarse también qué músculos se empiezan a contraer en los diferentes tipos de expresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cómo se va modificando el rostro cuando uno realiza diferentes tipos de gestos o muecas también, ¿cierto? También como tarea es hacer muecas, ¿ya? Las muecas son otro tipo de expresión o de expresión, claro, del rostro. Las muecas, por ejemplo, cuando nosotros cuando éramos más pequeños, ¿cierto? Los mismos niños más chicos cuando hacen diferentes tipos de muecas, sacar la lengua, enchuecar la cara, poner los ojos en blanco, ¿ya? Hay muchos tipos de muecas también que son parte de la expresión facial. ¿Alguien más avanzó algún otro tipo de...? Ya, bien, vamos a mostrarlo ahí. Esta expresión es una expresión de grito y de enojo a la vez. Ya es como un grito enojado de ¿por qué tomaste mis cosas? No sé, ya o las mamás cuando se enojan, ¿cierto? Que mandan el grito y a la vez están como enojadas, como en rabia. ¿Ya? Esa es una excelente expresión facial de dos palabras. ¿Ya? Mezcla ahí dos palabras. Ah, ya, gracias. Para exagerarlo un poco más, ahí sería, ¿cierto? Fruncir más las cejas, para que estuvieran más enojadas. Recuerda que la ceja va, la línea va más hacia abajo. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Cuál vendría a ser este? No, ¿Esta no dice expresión? cuál es. Es como, me da la impresión como que fuese una expresión más de pensativo, pero a la vez está como nervioso, ¿ya? El rostro, como que expresa algo de nerviosismo y a la vez nerviosismo. Perdón, estar pensando. Ya son como dos cosas. Seriedad, ¿ya? También es una expresión, seriedad. Bien. De enojo, grito, sí, bien también. Muy bien la expresión ahí de las cejas. Recuerden siempre cuando hay enojo, van como hacia abajo las cejas, ¿ya? Y el grito que también, ¿cierto? En la boca se ve principalmente la boca abierta. Son de Patty Ferenberg. No dice qué expresiones son. Y también es como de serenidad el gesto, ¿ya? Como un semblante ahí de serenidad. Aquí también como de grito, enojo, ¿ya? Bien también, ¿ya? Una forma, se va entendiendo mejor ahí cuando mezclan ambas cosas. Ya. Bien. Lo que sí he extrañado un poco los que están conectados, algún dibujo en 3/4 o de perfil, son muy poquitos. Paulina nomás ha hecho más trabajo en 3/4, pero también es bueno que puedan hacer un dibujo de esa vista, ¿ya?
O si alguien ya se empezó a atrever con estas 5 palabras que yo puse, 6, perdón, 6 palabras que puse en la pizarra, también, ¿cierto? Un gesto de indiferencia o de desprecio, ¿ya? Ahí cuál serían cómo se vería un rostro, ¿cierto? Mostrando desprecio o amor también, ¿ya? ¿Cuál sería un rostro que represente amor? O alguna mueca también, ¿ya? ¿Cuál sería ahí, por ejemplo, una expresión de muecas? Muecas como una burla, ¿no? Claro, puede ser ahí bueno, como en lo general los niños siempre hacen muchas muecas. El sacar la lengua es una mueca. Lo de los ojos en blanco. El de poner los dedos entre los labios. Es así, como que uno tira también es una mueca. ¿Ya? Recuerden que igual no solamente es el rostro, igual en algunos casos también se integran las manos para hacer tipos de expresión facial. El cuerpo es como más difícil de dibujar que... ¿Cuál sería también una expresión, disculpa, por ejemplo, de una persona mandando un beso? ¿Cuál sería ahí, por ejemplo, la forma de la boca? Mandando un beso. Claro. Mandar beso. ¿Cómo sería ahí? Que ahí puede ser también, ¿cierto? La expresión con la mano. También se puede integrar la mano, mandando un beso, o puede ser también el beso, la boca, ¿cierto? Ahí la expresión solamente de la boca. ¿Aparece? Estaba buscando así como mueca, pero sale más caricatura. Esa es como una mueca, sí. Como hitos no tan comunes. Una cosa así. Sí, eso, claro, ahí las Así como caricaturas. esa. Esa es la que estoy Claro, hablando esas de mismo, muecas, cerrando un ojo. Ah, Que cerrar un ojo, claro, también es una mueca. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera mostrar algo? ¿Algún otro dibujo? ¿Ya? Un grito de enojo, bien, sí. ¿Escribieron? ¿No? Vamos a ver. Ya en 3/4. Sí, se puede entender el semblante como de indiferencia, bien. Y súper bien trabajado también el rostro en 3/4. Bien, Astrid. ¿Astrid? Muchas gracias. Falta, bueno, ahí como les decía, pues el desafío, ¿cierto? De lo que aparece en la pizarra. Si alguien hizo alguno de amor o alguna mueca, o cómo sería una expresión facial, ¿cierto? Mandando besos, o el desprecio, ¿ya? Bueno, ahí Astrid hizo indiferencia, está súper bien el semblante ahí, ¿cierto? Del rostro en 3/4. Paulina, ¿en qué estás tú? quiero hacer esa mueca. Ah, ya. Ya.
Sí, va a A salir ver bien. si es que me sale. Solamente los ojos. Recuerda igual que cuando dibujamos, ¿cierto? Antes de llegar a la forma es la línea. ¿Hacia dónde? ¿Cómo está la dirección, por ejemplo? Porque tu rostro está inclinado. Claro. Ya. como ¿Cómo así. serían los ojos? sea, ¿Cómo ahí están sería- inclinados los ojos? Sería ahí y sería así. Bien. Entonces, línea. eso te ayuda, A guiarme. claro, a guiarte ahí Pongamos después los la línea elementos. ahí en medio, sería como la línea. Ahí. Ahí me di Sí, cuenta sí. que este era un poquito más inclinado. Muy Sí, bien. Ya terminamos ahí con tu dibujo para mostrar una mueca. Aún no han llegado más trabajos. ¿O ya lo mostró recién? Ya vamos a ver. La Antonieta. Grito. Bien, sí. Pero Antonieta, más que grito, es como un rostro de perfil de sorpresa. Ya por la expresión de la ceja, no está tan inclinada como de enojo, que fuese más como esa expresión de grito, pero sí de sorpresa. ¿Ya? Sí, pero igual se entiende, ¿cierto? Ese tipo de expresión. O es sorpresa, Antonieta. Bien.
Dice que intentó, claro, que había intentado grito. Sí. Recuerden que el grito puede ser o el grito de terror o el grito de enojo. Y ahí las cejas también los va a guiar, ¿ya? En el caso del enojo, recuerden que las cejas van como hacia abajo. Y en el caso del miedo, van como más como onduladas las cejas, ¿ya? De terror, van como onduladas. Pero cuando es un grito más de sorpresa, ¿cierto? Porque también la boca va abierta, las cejas van más como normales, como que se tensa la frente, ¿ya? No va tan marcada, tienen que saber igual esas diferencias ahí con las cejas, ¿ya? En sorpresa las cejas van más normal, como que se inclinan un poco más hacia abajo incluso. ¿Nadie hizo un dibujo, ejercicio de un gesto de amor o una expresión de amor? ¿Nadie? ¿No? Y Paulina está haciendo una mueca y la vamos a mostrar una vez que ya la terminó. Vamos a mostrarla ahora. Una expresión ahí de mueca. Es de caricatura. Es que son, no, ni se preocupe, son ejercicios. Ya vemos ahí, ¿cierto? Una mueca sacando la lengua. ¿Ya? Y también con un rostro como entre cansancio también, sacando la lengua cansada. ¿Ya? Pero bien, se entiende, ¿cierto? Que es una mueca. ¿Nadie más? Ya, sí, el tuyo también. Vamos a mostrar aquí el de Francisco, que él hizo una expresión de enojo, de grito enojado, ¿ya? ¿Se fijan también? Ahí como les comentaba, las cejas cuando hay una expresión de enojo van inclinadas hacia abajo, ¿ya? Y ahí los ojos también, en el grito, también el globo ocular aparece como más abierto también, ¿ya? Y la boca, ¿cierto?, abierta. Se entiende ahí, ¿cierto?, la expresión en vista de 3/4 de un grito enojo. ¿Ya? Bien. ¿No hay más? ¿Hay más fotos? De amor, ya. Sí, el gesto de amor también aparece con ojos cerrados. Las cejas, ¿cierto? También no, más en una pose normal. Los labios también. Es más como la expresión del párpado y los ojos, que expresan amor. Y Antonieta envía un beso. Bien, también. ¿Ya? Ahí por lo menos lo que es la expresión de mandando un beso. ¿Ya? La boca, ¿cierto? También se contraen ahí los músculos cerca de la boca. ¿Ya? Si se entiende súper bien la parte por lo menos de los labios. ¿Ya? En la pista de 3/4 sí hay unos detalles en lo que es el ojo de la izquierda, ¿ya? Pero eso ya es una parte técnica de la segunda clase que se ve más pequeño que el de la derecha, si está mirando, ¿cierto?, hacia la izquierda. Ese es de Jacqueline. De risa, sí, bien. Más como de risa, ¿ya? No se alcanza a notar mucho si es una mueca. Más o menos como de... En el fondo como estar contento, ¿ya? Porque tampoco se ve si muestran los dientes. ¿Sí? Es como que fuese un bebé. Eso. Ya, entonces como son las 4:25, no vamos a terminar a las 4:30 puntual, pero sí me gustaría ya a modo de cierre
hacerles un resumen de las 4 clases que tuvimos de retrato. El retrato es todo un mundo, ¿ya? Al igual que muchas otras temáticas dentro del arte. Bueno, en sí la figura humana, el retrato es difícil de dibujar, pero como consejo siempre tienen que practicar, ¿ya? Porque practicar los lleva más adelante a desarrollar mejor un nivel de observación. Y siempre es bueno ejercitar con ustedes mismos, ¿ya? O con alguien que esté, por ejemplo, si tienen tiempo, están ahí con una croquera, con alguien que está al lado, ¿cierto? Y observando movimientos, no solamente el rostro, sino que también otras partes del cuerpo como las manos, ¿ya? Pero también importante ahí que puedan practicar. Esa es la única clave para después tener una buena técnica, ¿ya? En las artes visuales yo entiendo, como profesora de arte, ¿cierto? Y como artista visual, que existe una variedad, ¿cierto?, de formas para poder crear. El arte es creación. Pero también es necesario saber de técnica, ¿ya? Es necesario porque cuando una vez que ustedes logren técnicas, pueden hacer todo lo demás. Todo lo demás se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, no cerrarse a la posibilidad de que el arte, ¿cierto?, es inventar o crear, ¿cierto? Va de la mano, pero es importante también, ¿cierto?, que aprendan estos tipos de cosas, necesarios, ¿ya? Y así van a ver, ¿cierto?, que se les va a facilitar mucho más todo, ¿ya? Bueno, y ahora volviendo al resumen de lo que fue el retrato, las primeras clases vimos, como les comentaba justamente, en la historia del arte aparece una variedad, ¿cierto?, de retratos, desde lo más clásico hasta lo más moderno. Bueno, no hasta lo posmoderno, porque ahí vimos, ¿cierto?, que ya hay otro tipo de técnicas relacionadas con experimentación de materiales. Entonces ahí ya está todo permitido en la posmodernidad, que es hasta ahora la actualidad. Puede existir un retrato, ¿cierto?, hecho hasta con material reciclado, ahí se pueden utilizar muchos tipos de materiales. Pero también vimos, ¿cierto?, la parte clásica del canon de proporción en el Renacimiento, también esta ruptura con lo tradicional en el siglo XX, con las vanguardias, el trabajo del color, ¿ya? Pero lo importante ahí es que ustedes pudieran también abrir la posibilidad de conocer que no solamente, ¿cierto?, el retrato es técnica, bueno, sí, se puede hacer, pero también hay muchas formas de trabajarlo, ¿ya? Por lo menos en la parte pictórica, que es la parte color. La segunda clase también, ¿cierto?, estuvimos revisando un poco ya los ejercicios de cómo realizar rostro en vista de frente, en vista frontal, perdón, o vista de 3/4, vista de perfil, que también ahí, ¿cierto?, siempre es importante conocer y empezar a dibujar desde la línea a los elementos, ¿cierto?, o formas geométricas simples. Saber también, ¿cierto?, reconocer las direcciones, como por ejemplo yo acá, bueno, la segunda clase que les explicaba cómo dibujar elementos del rostro a partir de estas formas geométricas y de líneas que nos pueden guiar, ¿cierto?, para poder después llegar a estas formas. Reconocer, ¿cierto?, si va un rostro de lado, hacia dónde está dirigido, si está mirando hacia allá, ¿cierto?, está hacia abajo, lo mismo, ¿cierto?, ahora con las expresiones, la dirección de las líneas, de las formas, también es necesario y por eso es importante la práctica, porque así ustedes van desarrollando, como les decía, esa capacidad de observar. ¿Ya? Y también es importante que lo que vimos en la clase anterior sobre un tipo, ¿cierto?, de disciplina que trabaja también el retrato, que fue el retrato hablado. Es importante también saber, ¿cierto?, que el retrato también puede ser utilizado, ¿cierto?, en estas otras disciplinas, que acá donde se mezcla también la ciencia, ya que son las ciencias forenses. Bueno, ahí entonces sería ya a modo de cierre, esperar también que les haya gustado las clases, hayan comprendido un poquito más, profundizado un poco más sobre lo que es las técnicas del retrato y esperar, ¿cierto?, que ya ustedes empiecen a practicar desde ahora, si es que a los que les gusta, les gustaría trabajar más esta técnica, ¿cierto?,
tienen ya ahí algunas herramientas, algunos tips para que puedan ir ejercitando. Ojalá les puedan enviar ahí las 4 diapositivas que vimos en las clases para que tengan esos ejercicios y puedan ahí guiarse también con las imágenes, los esquemas que se les envió y se les explicó también. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre las clases, algo que no les haya parecido o algo, ¿cierto? Bueno, todo aquí, ¿cierto? Está bien aceptado y permitido para conversar. No sé si alguien tiene algo que comentar. Astrid dice que muchas gracias, que le encantó. Ya, muchas gracias también, Astrid. Ya, la idea también fue trabajar lo más didáctico posible dentro del tiempo, ¿cierto? Pero tratar de hacerle, mostrarle la mayor cantidad de esquemas, porque es la forma, ¿cierto?, como pueden aprenderlo, entenderlo mejor, ¿ya? Y sobre todo también con imágenes. Mostrar imágenes y estos esquemas también que les presenté. Paulina, ¿algún comentario? Ah. Yo dice muchas gracias por todo lo que nos enseñó. Ya, muchas gracias igual por haber escuchado las clases. Yo opino que es súper interesante la información. Gracias, profesora. Mi nombre es Jacqueline. Porque teniendo la diapositiva ya podemos practicar. Depende de uno si sigue avanzando o no. Exactamente. ¿Ya? Entonces, Entonces, su profesionalismo, las clases, realmente, Fabi, yo he tenido clases con muchos, me gustan tus clases porque las encuentro súper didácticas y como dice Paulina, ya van cada uno lo que quiera ir, el camino que quiere ir tomando y seguir aprendiendo. Yo te agradezco el profesionalismo y espero que podamos seguir trabajando juntas en un futuro próximo. muchas gracias. Bueno, eso, pues, les digo, el retrato es complejo, pero es interesante una vez que uno lo empieza a descubrir más. Es algo difícil, pero como les digo, como artista visual siempre es bueno saber de todo y no quedarse en algo, ¿ya? Yo también he hecho arte abstracto, he hecho muchos estilos de arte. Pero también es bueno, ¿cierto? Como les digo, conocer un poquito más de todo, ¿ya? Así que eso... no sé. Excelente y tiene que ver con gusto poco. Sí, bueno, sí, las poquitas clases, pero tratar ahí de que se trató de colocar todas las imágenes posibles para que puedan ahí entenderlo, ¿cierto? Tengan su material. Y lo otro también, lean los textos que, bueno, se los recomiendo, ¿cierto? Por lo menos lo de retrato hablado, lean el texto del Uomo Delincuente, es bastante interesante cómo este psiquiatra trabajaba, ¿cierto?, con lo que explicaba yo también de que los criminales provenían, ¿cierto?, de enfermos mentales o de enfermedades, o en el fondo de formaciones biológicas, ¿ya? Es un tema también donde mezcla mucho la ciencia, ¿ya? Pero no se queden siempre con lo que se dice, sino que profundicen más, lean. También les recomiendo mucho el libro de la historia de la fealdad de Umberto Eco, porque ese libro de verdad es muy excelente, muestra mucho sobre el lado B del arte, ¿ya? Lo que no es contado, lo que no es muy mostrado, ya lo siniestro, lo grotesco, el infierno de Dante, salen muchas cosas que no se acostumbra a ver, ¿cierto?, mucho dentro de la historia del arte general. Es recomendable también ese libro, les recomiendo también libros teóricos, la historia de las 6 ideas, eso aparece mucho me parece en la primera diapositiva, aparecen ahí varios libros que pueden leer. Además, cierto, de si tienen la posibilidad de comprar libros para aprender a dibujar retratos, aprender a dibujar expresiones faciales, también les recomiendo, cierto, que tengan esos elementos porque son importantes, son necesarios también para que puedan ahí tener como apoyo si quieren seguir, ¿cierto?, profundizando en lo que es esta técnica, en el fondo, ¿cierto?, esta temática, ya que es el retrato. Eso, yo me despido y bueno, nos veremos en algún otro momento con alguna otra clase, ¿cierto? Ahí sería como más figura humana, ustedes saben, es mucho, abarca mucho, pero tratamos ahí de hacerlo lo más didáctico posible, ¿ya? Así que ahí nos estaríamos viendo. Que estén bien, así que nos vemos. Gracias. Chao, chao.
Fue como muy corto. No sé.